amigos, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer un sillón mecedor muy bonito y fácil de hacer. Un detalle que le quiero decir es que el tope que tiene atrás, ese se puede descartar también si ustedes lo deciden, pero lo que sí se abalanzaría bastante es mecedor, pero ya se amacaría, como es círculo, se amaca bastante. Bueno amigos, las medidas les voy a dejar al final del video. Manos a la obra. Ese tablero que sería para el respaldo, ese tablero mide 30 centímetros de ancho. Ahí le marcamos 4 centímetros y lo marcamos al vértice. Ese sería el ángulo que va a tener el respaldo. El ángulo con respecto al tablero. Eso lo cortamos con la caladora, siempre dejando la línea. Ahí ya tengo cortado el otro lado del respaldo, que le colocamos parejito. Y lo ajustamos con la prensita. Ahí lo vamos a pasar el galopín para dejarlo perfectamente a los dos iguales. Ese que sería el tablero de la sentadera, que sería la parte de abajo donde apoya el suelo. Ese tablero es únicamente provisorio para poder marcar el círculo. Ahí vamos a marcar el compás, lo marcamos a 60 centímetros, un clavito, y en el otro lo perforamos para colocarle la puntita del virome para que nos trace. Y ahí lo marcamos 57 centímetros y 57 y lo trazamos también con la reglita. Ahí de abajo hacia arriba 60 centímetros. Y lo clavamos. Ahí colocamos la virome y lo trazamos el círculo. Ahí sería la parte de arriba. Sacamos el clavo. Ahí lo marcamos a 45 centímetros, que sería la sentadera. Y también lo llevamos al vértice del tablero de abajo, sería eso. Eso que lo marco con cruces es lo que vamos a sacar, vamos a cortar. En esa parte de arriba del respaldo lo dejamos aproximadamente medio centímetro y lo marcamos con la regla. Ahí lo cortamos con la caladora despacito, siempre dejando la línea. Y también esa parte recta que termina en el vértice. Siempre dejando la línea. Esa que sería la parte de abajo. Lo empezamos cortando ahí. Lo cortamos hasta ahí y lo vamos a sacar del otro lado para poder aprovechar mejor ese retazo que nos queda. Siempre dejando la línea. Y ese otro lado, que sería la parte de atrás, también despacito dejando la línea. Lo pasamos la caladora. Ahí yo le muestro cómo queda armado. Ahí yo le voy a atajar con una prensita y lo vamos a pasar el galopín. Siempre tengan en cuenta, para hacer esos trabajos con el galopín, tienen que hacerlo gastar muy poquito a la cuchilla. O sea que casi parejo tienen que quedar las dos mesas del cepillo, del galopín. Ahí lo vamos a pasar el disco lijador. También suavecito, sin apretar, así no posea, porque quiere posear por el hecho de que el pino tiene las vetas que son más duras y más blandas. Entonces, al ajustar, en la parte más blanda entra mejor. Y ahí lo vamos a calcar.
Ese que ya tenemos cortado el ángulo en la parte de abajo del respaldo, lo colocamos parejo y lo marcamos con la virome. Y esa que sería la parte de abajo. Ese tablero yo lo preparé los dos iguales, de 1,10 metros por 32 centímetros de ancho, pero se puede preparar más corto. Exacto da 92 centímetros, pero yo lo muestro ahí 95 si usted quiere darle un pedacito más largo. Eso que serían los machimbres, que sería la parte de arriba de la sentadera y el respaldo, lo marcamos a 5,5 centímetros. Ese primero también sacamos la parte de la hembra del machimbre y lo colocamos un clavito y ahí lo colocamos también la misma apertura, el cuadro, con un clavito más cortito, que lo clavo con martillo nada más, únicamente para que sostenga, para poder medir la escuadra, para poder ir clavando los machimbres. Ahí lo afirmo y lo vuelvo a controlar la escuadra. Coloco la cola, el pegamento y lo empiezo a colocar los machimbres. Ahí le vamos a colocar únicamente para que nos abarque la parte del respaldo. Le iría uno más. Le colocamos parejito, lo clavamos. Ahí está ese. Ahí lo vamos a marcar con la escuadra a los 5,5 que habíamos marcado, y de los 5,5 para afuera marcamos el espesor del tablero, del respaldo, que sería 2,3 centímetros. Ahí lo perforamos con la broca guía, lo presentamos parejito la parte de atrás y lo perforamos para colocarle el tornillo. Colocamos pegamento, sacamos el tornillo, la puntita afuera, lo buscamos el orificio de la broca y lo atornillamos. Ahí queda. Lo colocamos en escuadra y le colocamos un tornillo en cada machimbre. Y de ese otro lado lo hacemos perfectamente igual. Eso que sería de los 5,5 hacia afuera, que queda 3,5 centímetros aproximadamente hacia afuera. El alita del machimbre. Y ahí lo atornillamos. Colocamos en escuadra y lo atornillamos. Ahí yo le muestro que eso vamos a tener que recortar ese listón. Ahí lo recorté. Y también a la parte del machimbre lo gasté un poquito con el galopín. Luego con una lija gruesa. Y esa parte lo vamos a firmar así. Ahí yo lo pongo parejo. Lo levanto parejo con 3 tacos del mismo alto. Lo colocamos parejito, la parte de atrás, y lo atornillamos. Ese listón que yo estoy atornillando, ese mide 3,5 centímetros por 67 centímetros de largo. Aproximadamente ese no llega hasta el otro extremo, sería de donde apoyaría la pierna. Pero es suficiente como para asegurar toda la estructura. Ahí yo le preparé el listoncito para que me queden abiertos igual la parte de donde apoya el piso y la parte donde queda levantada. Ahí lo clavo provisorio. Y también sería bueno colocarle en la parte del respaldo un listoncito que sería del mismo largo arriba, para que también me mantenga la misma apertura el respaldo. Y ahí lo voy a ir
colocando los machimbres. Ahí los marco con la reglita para poder clavar, así no le erro. Ahí saco ese que habíamos puesto provisorio, coloco pegamento, le controlo el final si está en la misma medida y le voy a colocar uno más, dos más, ese otro también. Ahí yo ya le corté el ángulo de ese que se iría para abajo. Coloco pegamento, lo dejo el mismo largo, el que vuela hacia afuera, y lo clavo. Ahí lo saco, ese que habíamos puesto provisorio. Ahí también lo marco para cortar esa sobrante. Coloco pegamento y lo clavo. Y ese de arriba también lo presento. Lo presento y lo voy a marcar el ángulo que sería, pero le voy a sacar un poquito en 90 grados, lo marco de esa forma como para gastarle una vez que está afirmado ahí por la sentadera. Ahí lo afirmo y lo vamos a pasar el galopín. Una vez que le sacamos bastante, le dejamos casi parejo, lo colocamos un clavito en esa parte para que estire y que arrime esa parte ahí, que le habíamos puesto pegamento también. Y empezamos a clavar la parte del respaldo también. Con 3 clavitos. Esos clavitos miden 3,2 centímetros de largo. Esos de la clavadora. Y ahí le terminamos. Ahí ya le tengo cortado el sobrante, que era únicamente el macho que había sobrado. Terminó justito. Ahí lo clavo. Ahora le vamos a pasar la lijadora. Puede ser una banda como esa, o también puede ser una orbital. Y a mano también se puede. De cualquier manera, siempre a mano le pasamos para dejarle bien terminado. Sacamos un poquito el filo. También le lijamos el canto de los machimbres cuando lijamos con la lijadora. Ahí marcamos el ala que nos queda para poder colocar el listón ese. Colocamos ese primer listón ahí. Una vez que le tenemos colocado, con clavitos de 4,5 centímetros, tiene la clavadora en ese momento ahí. Ahí yo le marco, de esa forma ya es más fácil marcar el ángulo. Ahí le presento y le marco en la parte de atrás, le corto, le presento, le busco la forma que asienta mejor
y lo marco. Ahí le voy a sacar un poquito redondo en la parte de abajo con un círculo de un diámetro de 4,5 centímetros. Es chiquito nada más esa curvita. Ahí lo tengo lijado, lo presento. Ahí esa parte le voy a sacar un poquito más la curva. Esa arandela tiene un diámetro de 8 centímetros. Es grande esa arandela para la parte del vértice ese que queda un poquito más redondo. Ahí lo colocamos pegamento y lo clavamos. Ahí también, y un poquito en la punta, siempre respetando la distancia que nos queda del lado de afuera. Limpiamos el pegamento. Ahí yo les muestro que vamos a preparar un tope por si ustedes no quieren que se vayan bastante para atrás. Yo le hago esos cortes para que él no haga un tope muy brusco. Entonces él cede un poquito, amortigua un poquito. Pero es poco lo que amortigua igual con eso. Esto lo cortamos. Y ahí en la parte de arriba que vamos a colocarle un travesaño, sería del listón ese. Ahí lo lijamos un poco a mano. Ahí lo vamos a sacar un poquito más con la ganadora. Ahí va a entrar. Ahí lo vamos a centrar el listón. Colocamos pegamento. Lo golpeamos. Una vez que hace tope, lo centramos también ahí y lo vamos a firmar con tornillos. Colocamos pegamento. Ahí colocamos una escuadra. Ahí me toca la escuadra en la parte de atrás por el travesaño. Estoy buscando la forma. Y ahí me queda. Ahí marco para agujerear para los tornillos. Ahí lo voy a medir para colocarle un tornillo de cada lado en el listoncito que cruza. Y ahí está listo. Bueno amigos, el sillón mecedor está listo. Si les gustó, denle like, compartan con sus amigos. Cualquier duda que tengan, comenten. Yo les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.